En este video explicaré cómo usar el estado financiero y la funcionalidad de desglose en Blitz Report. Así que vamos a abrir un formulario de Blitz Report aquí desde el icono de Excel en el menú y luego vamos a navegar a nuestro estado financiero del libro mayor y al informe de desglose. Y similar a otros informes de Blitz, podemos ejecutar el informe para diferentes plantillas. Así que si tienes hojas de balance existentes de estados financieros, puedes guardarlas en el servidor como plantillas y luego puedes ejecutarlo para estas hojas de balance. Pero por ahora, ejecutémoslo sin una plantilla para que abra un archivo de Excel vacío. Y luego mostraré cómo crear un estado financiero allí. Así que el archivo que se está abriendo ahora es un archivo habilitado para macros. La extensión es XLSM, por lo que necesitarías tener tus macros habilitadas. Arriba tenemos una entrada de menú adicional llamada Blitz FSG, donde tenemos diferentes funcionalidades. A la izquierda, por ejemplo, tenemos un icono de salida. Si ves ese icono de salida, significa que estás conectado al servidor. Así que si guardas el balance en tu laptop y luego abres el archivo más tarde, entonces ya no estás conectado y en lugar de este icono de salida, verías un botón de inicio de sesión y entonces necesitarías hacer clic en el botón de inicio de sesión, ingresar tu contraseña y luego conectarte al servidor. Así es como funcionan ese salir y el inicio de sesión. Y aquí el segundo icono es un botón para seleccionar la responsabilidad de la cuenta. Y eso decide entonces a qué libros mayores tendrías acceso. Podrías tener diferentes responsabilidades, por ejemplo, con acceso a diferentes libros mayores, y entonces puedes seleccionar esas diferentes responsabilidades. Y eso te permitiría acceder a los libros aquí o a los datos del libro en esta funcionalidad Blitz FSG. Entonces, la lista de valores aquí para los libros cambiaría dinámicamente dependiendo de la responsabilidad seleccionada. Y luego tienes aquí la funcionalidad Discover para cargar, por ejemplo, los valores de los segmentos de cuenta. Así que déjame mostrarte cómo funciona. También tenemos casillas de verificación donde podemos decidir si solo veríamos los valores principales. Podríamos, por ejemplo, decir que nos gustaría cargar todos los valores de segmento de cuenta principal con esta funcionalidad para descubrir toda la funcionalidad. Mira, ahora tenemos todos los valores de segmento de cuenta principal. Y de manera similar podríamos decir que nos gustaría tener el principal y el secundario. Hagámoslo. Y ahora tenemos los valores parent y también los valores child entre ellos. Y tenemos algunos valores que probablemente fueron creados como cuentas de prueba, como esto. Y tenemos más funcionalidades a la derecha. Tenemos, por ejemplo, este botón de crear, y eso significa que crea una lista de valores en la celda de Excel que tenemos actualmente seleccionada. Así que si quieres tener el nombre del periodo financiero aquí en esta celda de Excel, podemos seleccionar una lista de valores para el periodo financiero y luego, cuando hacemos doble clic, tenemos una lista de valores de todos nuestros periodos financieros. Y luego podríamos resaltar diferentes celdas, por ejemplo, hasta la columna N, que serían 12 periodos, y luego podríamos usar esta funcionalidad de descubrimiento. Pero antes de hacer eso necesitamos seleccionar el tipo de campo. Entonces el informe Blitz necesita entender que este es un campo de nombre de periodo y podemos descubrir todos los valores a la derecha. Eso significa que desde el valor inicial, enero de 2008, automáticamente llena las celdas resaltadas con los valores subsecuentes y déjame cambiar la fuente aquí también y decir que nos gustaría congelar la fila superior. Y ahora podemos cargar los saldos. Entonces, para cargar los datos financieros desde el servidor, los saldos, podemos hacer clic en este icono aquí, el icono de saldo. Y luego tenemos una pantalla donde podemos ingresar los parámetros. Por ejemplo, el nombre del periodo podríamos codificarlo manualmente. O podríamos decir que el nombre del periodo debería venir de esta celda de Excel. Y luego tenemos diferentes campos de parámetros para el tipo de cuenta o tipos de cantidad, que son periodo hasta la fecha, trimestre hasta la fecha, año hasta la fecha, personalizados hasta hoy, lo que significaría que tienes una selección de diferentes periodos financieros. Por ejemplo, podrías seleccionar un par de periodos financieros no secuenciales y luego recuperar los balances para esos al mismo tiempo. Y luego tenemos tipos de montos para el inicio del año financiero y saldos al final del año también. Y luego podemos seleccionar, por ejemplo, si nos gustaría ver reales o presupuestos o compromisos, para así poder hacer una comparación de reales contra presupuestos, por ejemplo, en la misma hoja de Excel. Y digamos que la empresa nos gustaría codificarlo como 01 para este caso de prueba. Y la cuenta debería venir de esta celda de Excel. Y luego creamos una función. Ves aquí la función llamada BR para Blitz Report, _balance. Y luego tenemos los diferentes parámetros. En este caso solo hemos referenciado el nombre del periodo
desde la celda C1 y el valor del segmento de cuenta desde el campo A2. Y luego podemos copiar esta función en todas las otras celdas de Excel de esa manera. Y entonces podemos cargar los valores. Y para cargar los valores tenemos aquí esta opción de menú de actualizar. Y lo más fácil es simplemente hacer clic en pendiente. Luego actualiza los valores para todos los registros que actualmente se muestran como pendientes. Así que ahora son 6.743 celdas de Excel, por eso lleva un tiempo. Podemos hacer las columnas un poco más grandes así. Y luego tenemos alguna funcionalidad adicional. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos muchas cuentas que no tienen ningún movimiento en absoluto. Ya podemos usar esta funcionalidad de ocultar 0 para esas así, y luego solo tenemos las que tienen valores. Y sí, entonces ahora tenemos toda la hoja de balance. Podemos también, para este ejemplo, solo usé la funcionalidad de desplegar para cargar todos los valores de segmento de cuentas si no los tenemos. Si no te gustaría tener solo exactamente un valor, si te gustaría tener una combinación de valores, también podríamos en esta celda de Excel crear una lista de valores para el segmento de cuentas, digamos así, y luego podemos hacer doble clic y entonces tenemos una pantalla emergente donde podemos seleccionar los diferentes valores al mismo tiempo, así que esto es 420. Quizá podemos seleccionar no solo 420, podemos seleccionar todos estos o incluso podríamos seleccionar el rango, así que podríamos decir nos gustaría tener digamos de aquí a aquí todos los valores o podríamos excluir ciertos valores, así que podríamos decir que nos gustaría excluir estos dos valores para que cuando hacemos clic en aceptar se crea en esta celda de Excel una lista de todas estas cuentas. Por lo que la sintaxis es que tenemos la cuenta individual separada por punto y coma. Si tenemos un rango, entonces lo vemos separado con el signo de menos, con un guión aquí, y las exclusiones tienen el carácter tilde al principio. Así, y ahora tenemos estas celdas de Excel, porque los valores ya no son válidos. Los tenemos como pendientes. Podemos hacer clic en pendientes nuevamente para cargar estos valores. Y estos valores que estoy cargando ahora reflejan la combinación de todas estas cuentas. Así es como funciona. Bien, luego tenemos la funcionalidad de desglosar. Así que en todos estos saldos puedes desglosar los detalles. Así que, por ejemplo, si tenemos... Permíteme preguntar por los ingresos. Aquí tenemos las cuentas de ingresos. Así que tenemos, por ejemplo, los ingresos por hardware. Tenemos 14.9 millones en mayo del 2008. Si deseas ver los detalles, podemos simplemente hacer doble clic. Y luego quiere otro informe Blitz mostrándonos los detalles a nivel de combinación de códigos. Así que aquí tenemos diferentes segmentos de productos y diferentes departamentos en esa cuenta. 4110. Para profundizar aún más, podríamos ir a la línea del diario. Podríamos hacer clic en el hipervínculo o si queremos profundizar en más de un registro al mismo tiempo, simplemente podemos resaltarlos y luego podemos hacer clic derecho y seleccionar la profundización del diario. Entonces, este es el nivel de línea del diario. Aquí tenemos, por ejemplo, facturas de ventas y una línea de diario de nota de crédito y podemos profundizar más a la derecha. Podemos profundizar en los detalles del submayor para un registro o en el adjunto del diario o en el diario completo. O podemos destacar ciertas filas de nuevo así y luego hacemos clic derecho y podemos profundizar en el sublibro así. Y sublibro mayor significa el nivel de análisis de cuentas, es decir, un registro es una transacción. Y detrás de este informe también hay un informe Blitz, por lo que es posible crear su propio SQL personalizado, por ejemplo. Y los usuarios también pueden crear sus propias plantillas y ocultar o mostrar diferentes columnas. Así que aquí, por ejemplo, tenemos diferentes columnas para los gastos relacionados con el proyecto. Y todos estos registros no están relacionados con el proyecto. Así que si no usas proyectos, podrías querer ocultar estas columnas. Eso se puede hacer con una plantilla. Y más a la derecha tenemos más detalles de la transacción y también tenemos un hipervínculo. Así que podemos hacer clic en este hipervínculo y eso abre el formulario de Oracle para esa transacción. Así que debería haber una factura de venta aquí. Es una factura de venta proveniente de la gestión de pedidos. Bien, volvamos al informe Blitz y mostremos cómo funciona la plantilla. Así que supongamos que te gustaría tener un conjunto diferente de columnas, no todas estas. Así que pues aquí comienza en la pantalla principal, en el menú tienes un botón con la opción de diseño. Por lo que puedes hacer clic en estas opciones de diseño y aquí tienes diferentes opciones.
Así que podrías, por ejemplo, decidir qué debería pasar cuando haces doble clic en una de estas celdas de Excel. Puedes elegir saldo, lo que significa que abriría una función de saldo, y el valor predeterminado es detalle activado. Entonces se abre el desglose al siguiente nivel y luego puedes decidir si te gustaría abrirlo en el mismo libro de trabajo o en uno nuevo. O un nuevo libro de trabajo. Así que en el mismo libro de trabajo como este abriría hojas adicionales para los datos detallados. Y el nuevo libro de trabajo simplemente crearía un libro de trabajo separado. Y más abajo tienes aquí una selección de plantillas e informes. Así que tenemos aquí, por ejemplo, la posibilidad, déjame ir aquí. Así que tienes la posibilidad de seleccionar las plantillas y los informes a la izquierda. Son los informes que utiliza Blitz Report para generar datos. Por ejemplo, el informe del diario. Es este de diarios GL y el informe de sublibro es este análisis de cuenta GL entre paréntesis desglosar, así que si quisieras tener tu propia consulta personalizada para esto, tu equipo de TI puede crear un SQL personalizado y luego modificar una opción de perfil para que el desglose use una consulta diferente. Y como usuario tienes la opción de seleccionar una plantilla diferente. Así que si te gustaría crear una plantilla, necesitarías abrir un formulario de Blitz Report, por ejemplo, para el análisis de cuenta entre paréntesis profundizado. Así que vamos. Abre ese informe análisis de cuenta GL, este de aquí. Y aquí puedes crear una plantilla de la misma manera que para otros informes Blitz. Por ejemplo, todas las columnas de gastos. Si no necesitamos las columnas de gastos porque no usamos proyectos, podemos ocultarlas. Y luego podemos llamar a esta prueba plantilla sin gastos. Así, y ahora la plantilla está guardada. Eso significa que la próxima vez, cuando abramos las opciones de diseño, podemos seleccionar esa plantilla desde aquí como plantilla sin gastos. Y la próxima vez que profundicemos, se abrirán exactamente esas columnas. Así que lo que mostré hasta ahora fue hacer doble clic y luego ir al desglose detallado. También podemos desglosar directamente al nivel más bajo, por ejemplo, al nivel de sublibro mayor. Y también podemos hacer una selección múltiple. Así que podríamos, por ejemplo, decir que nos gustaría desglosar en todos los periodos financieros desde mayo hasta julio 08 al mismo tiempo, a los detalles del submayor así. Y ahora se abre el informe de Subledger directamente sin estas columnas de gastos, porque creé la plantilla personalizada y como ves, ya no tiene las columnas de gastos. Así es como funcionan las plantillas. Luego hay más funcionalidad aquí a la izquierda, y eso es expandir y explotar. Eso también podría ser interesante. Así que expandir significa que podemos expandir un rango de valores de segmento desde los padres hasta el hijo, por ejemplo. Supongamos que no tenías los detalles de ingresos totales. Así, déjame eliminar esas líneas. Tenías solo una cuenta de padre como esta. Podrías hacer clic en expandir, digamos que hacia abajo en toda la jerarquía. Y luego carga todos los subsegmentos y los segmentos secundarios bajo la cuenta principal. 4000 en vertical, sí, en filas adicionales. Y también copia la celda de Excel. Y podríamos, por ejemplo, ahora cargar los valores. Ahora carga ligeramente más valores así. Bien, entonces ahora tenemos nuestros valores. Pero ves aquí que la descripción no es correcta porque simplemente copió el texto. Entonces, este era un campo de texto libre. Así que Blitz Report no sabe que esta es la descripción del segmento. Entonces, en lugar de usar solo un texto estándar, ahora podríamos cargar una descripción del segmento también con una función. Así que aquí tenemos una función. Descripción del segmento y luego podríamos decir que el tipo de segmento es cuenta. El valor del segmento debería venir de aquí y podemos cargar el valor así. Y podríamos copiar esa función a todos nuestros registros creados así y luego podemos cargar. La descripción del segmento es así. Bien, eso funciona. Y luego también tienes funciones para el ajuste de periodo que podrían ser útiles porque, por ejemplo, si quisieras ejecutarlo para un año diferente, digamos 2007, solo cambia este valor
pero no todos los periodos subsecuentes, porque esto es solo un texto ya que solíamos descubrir la funcionalidad correcta y luego no es dinámico. Para hacerlo dinámico podrías usar una función de desplazamiento de periodo. Podrías decir que esta celda de Excel debería se basen en este y debería tener un desplazamiento de periodo de 1. Luego podrías copiar esa función y podrías decir que quieres cargar todos los valores. Luego carga recursivamente estos periodos financieros de esa manera y luego carga todos los registros de balance. Balances en toda la hoja. Así que ese es el uso de funciones. Y también podrías, por supuesto, porque en realidad es estándar, podrías utilizar cálculos estándar. También puedes usar estas funciones de balance en tus fórmulas y demás. Así que podrías, por ejemplo, hacer algo como esto. Copia ese valor a todas las celdas hacia abajo, así. Y supongamos que has creado un balance general así y te gustaría hacerlo reutilizable, entonces guardarías el archivo. Y ahora mismo está en mi computadora portátil. Y podrías abrirlo de nuevo desde tu portátil, entonces quizá tengas que iniciar sesión de nuevo o podrías simplemente subirlo al servidor. Así que esa es la mejor manera. Entonces podrías crear una nueva plantilla, hacer clic en el botón de nueva plantilla y luego subir el archivo. De tu carpeta de descargas, esta de aquí, y luego el archivo se carga en el servidor y entonces puedes darle un nombre determinado, digamos. Este ejemplo de balance general, así. Y luego también podrías hacerlo disponible para otros usuarios usando el botón de compartir aquí. Así podrías, por ejemplo, compartirlo a nivel de sitio. Eso significa que lo haces disponible para todos. O podrías compartirlo solo con responsabilidades específicas también. Así que esas son las opciones. Entonces así es como reutilizarías el archivo. Y luego alguien más podría entrar en ese informe, seleccionar una plantilla y ejecutarla desde el servidor. Bien, esa es la opción de compartir. Luego está la funcionalidad de explotar. Entonces, la funcionalidad de explotar permite crear diferentes hojas en el mismo libro de trabajo basadas en diferentes valores. Por ejemplo, si tienes un valor de segmento de departamento y te gustaría mostrar todos los departamentos en diferentes hojas de Excel. Así que para esto, este ejemplo no es tan bueno. Déjame abrir un ejemplo diferente del servidor. Así que tenemos aquí nuestro estado de resumen de ingresos, este de aquí. Y ahora se está abriendo de nuevo desde el servidor. Cargando los valores. Déjame primero cargar todos los valores del servidor. Entonces, aquí en este libro de trabajo tenemos diferentes cálculos. Así que tenemos aquí esta línea de ingresos que viene de la celda H1. Desde aquí. Así que tienes los periodos financieros, por ejemplo. Se hace referencia desde aquí. De modo que si quisieras cambiarlo, digamos a enero 8, solo necesitas cambiarlo en la fila superior. Y luego puedes hacer clic en actualizar y entonces recarga todo dependientemente. Así que eso es típicamente lo que hacen los usuarios que tienen en la hoja de parámetros superior, donde se referencian todos los valores. Aquí tenemos la función de saldo. Veamos de qué depende. La función de saldo depende, por ejemplo, de la tipo de cantidad. Aquí tenemos reales y luego más a la derecha en la columna R también tenemos la línea presupuestaria y luego también hemos calculado saldos. Aquí, por ejemplo, este se calcula columna P menos columna R. Eso es el total de todos estos periodos financieros menos el presupuesto. Así es como funciona. El saldo depende, por ejemplo, también del departamento y el departamento aquí es un rango de diferentes departamentos. Así que tenemos 0, 401 hasta 420, luego excluyendo 402 y así sucesivamente. Y todos estos departamentos, si quisieras verlos en diferentes hojas de Excel, entonces puedes resaltar la celda así. Luego normalmente le dirías al informe Blitz qué tipo de campo es. Así que este es un campo de departamento y luego puedes hacer clic en explotar. Y lo que sucede ahora es que crea diferentes hojas de Excel con esos diferentes departamentos. Así que aquí ves que
el valor de la celda E2 refleja los diferentes valores de ese rango que fue resaltado y luego podrías cargar todas estas hojas de Excel dependientes del departamento de esa manera. Así es como funciona eso. O si quisieras cargar todos, harías clic aquí en actualizar el libro y luego actualiza todas las hojas de Excel una por una. Así que ahora comienza con el primero, luego pasa al segundo y al tercero y así sucesivamente. Sí, toma unos segundos. Así que esa es la funcionalidad de explotar. Y luego aquí arriba en el menú, lo que aún no mostré, son estos iconos más a la derecha. Entonces, aquí tienes el icono de captura de pantalla, lo que significa que creas una copia del libro y hoja de cálculo actual con el valor real para que puedas compartirlo en un correo electrónico. Así ya no tendría la función. Entonces, déjame mostrarte eso si hago clic en captura de pantalla. Ahora creo un nuevo archivo o crea un nuevo archivo, así que ahora está terminado y este nuevo archivo tiene el valor actual. Así que aquí, por ejemplo, ya no tiene funciones, así que ves que este es solo el valor directo en lugar de la función. Así que podrías compartir este libro de trabajo con otra persona porque ya no necesitan tener una conexión al servidor. Así que esa es la funcionalidad de instantánea. Déjame cerrar esto de nuevo. Y luego tenemos dos funcionalidades más interesantes que se utilizan para convertir, así que eso está aquí más a la derecha. Posibilidades de conversión desde los estados financieros estándar de Oracle, que es aquí la conversión FSG de Oracle, y luego también desde diferentes herramientas de terceros, por ejemplo desde Kia Lebon o Spreadsheet Server. Primero, permíteme mostrarte el estado financiero estándar de Oracle. Conversión, así que si tienes, sí, para eso déjame abrir un archivo Excel vacío de nuevo. O podríamos hacerlo de la misma manera, que es más rápido. Entonces, solo vamos a abrir una hoja de Excel adicional. Y aquí podemos seleccionar esa funcionalidad de convertidor Oracle FSG y luego seleccionamos nuestro estado financiero de Oracle, por ejemplo, este informe de análisis. Y el convertidor carga la definición desde el Oracle FSG al Blitz Report ahora. Así que permíteme solo refrescar los valores. O no cambiarle el periodo financiero. Así que para julio 25 no hay muchos datos. Ejecutémoslo para enero de julio de 2008 en su lugar debería ser mejor. Y ves aquí a la izquierda, así que estos son la definición del conjunto de filas con los diferentes valores de segmento. Y luego tenemos los conjuntos de columnas aquí. Y tenemos ciertos campos que no podemos convertir automáticamente. Por ejemplo, el cálculo aquí. Estas son estas columnas. Estas dos columnas están para indicar qué cálculos tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una fila calculada, fila 17, que es la suma de todas las etiquetas desde 10 hasta 19. Así que todas estas, así que eso significa que necesitaríamos agregar la suma de igual a algo así para todas estas celdas de Excel. Y eso se aplicaría a toda la fila 17, así que podemos extenderlo hasta aquí. Así. Y luego tenemos también que es la suma desde la etiqueta 25 hasta 129. Así que 25 no tenemos, tampoco 129, así que significa básicamente todos estos. Juntos, no así. Y luego podemos extenderlo hacia la derecha. Y lo mismo con la última fila. Esta es la suma de 130 a 139, así que 130 está aquí, 139. Así que es básicamente solo estos dos. Así es como agregaríamos estos cálculos adicionales que no se migran automáticamente. Y luego, una vez que hemos hecho eso, ya no necesitamos estas dos columnas porque son solo para entender estos cálculos. Y tenemos cálculos adicionales aquí al final. Como puedes ver, esta también es una columna calculada, es más 10, más 20. Así que estas son las etiquetas. Etiqueta 10, etiqueta 20, etiqueta 30. Y así sucesivamente. Y las etiquetas están aquí arriba, así que este es 10. Así que básicamente todo esto es la suma de todo esto. Así es como completarías tu estado financiero. Y luego, una vez que hemos hecho todo esto, hagámoslo de esa manera
para que ahora esté completo. Entonces, una vez que lo hayamos completado, ya no necesitamos esta fila de cálculo. Podríamos eliminarla y tampoco necesitamos la secuencia. Y luego tienes tu estado financiero en Blitz Report. Déjame cargar todos los valores de nuevo así y luego podríamos guardarlo. Y sí, guardar cambios con firma automática está bien. Y luego podemos subirlo al servidor y decir que tenemos aquí, terminar la declaración y profundizar. Y luego está en la parte de Blitzy y este es nuestro ejemplo de conversión de FSG. Así es como migrarías tus FSGs de Oracle. Y también tenemos una opción de migración automatizada para herramientas de terceros como GLBond. Y eso es un poco más fácil que lo que acabo de mostrarte. Así que déjame abrir un archivo de Excel vacío para eso. Y este tal vez podemos cerrarlo. Está bien. Este es ahora un archivo de Excel vacío. Y al mismo tiempo abriríamos nuestra hoja de cálculo GL1. Así que aquí tenemos un ejemplo de archivo de GL1. Este de aquí. Así que este es nuestro libro de trabajo GL1. Y ves, por ejemplo, para las funciones de saldo, usa la sintaxis GL1, GL, doble obtener balance. Y así sucesivamente. Y también estos rangos de conteo tienen una sintaxis diferente. Y así sucesivamente. Lo que harías es mover o copiar. Primero seleccionarías todas las hojas de Excel en tu libro. Así que si es más de una, en este caso es solo una, entonces seleccionaremos todas las hojas de Excel y luego dirías mover o copiar y luego lo moverías a nuestro libro de Blitzport. Este de aquí, crear una copia. Así que ahora tenemos todo en Blitzport y luego podemos cerrar el original que era este. Y ahora tenemos el workbook GL1 en nuestro workbook Blitzport. Y simplemente podemos hacer clic en la opción de convertidor aquí. Y luego pasa por todas las 7600 celdas de Excel y ha convertido todo. Así que la hoja predeterminada ya no la necesitamos. Eso significa que ahora lo tenemos en Blitzport y podemos cargar los valores para las 5181 celdas, así que ahora lo está cargando desde el servidor y ves que nuestra funcionalidad de conversion, por ejemplo, cambia la sintaxis de la sintaxis GL1 y también los parámetros funcionan de manera diferente y básicamente hay un par de diferencias, pero ese es todo el proceso de migración y luego puedes guardarlo nuevamente en el servidor y cargarlo al servidor como una plantilla y luego todo puede ejecutarse en Blitz Report. Esa era la funcionalidad principal del generador de estados financieros en Blitz Report. Gracias por ver.